8:24, Epigmenio Ibarra, que está con nosotros como todos los miércoles, hizo una serie de afirmaciones sobre Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez estaba escuchando el programa y dice: quiero opinar, quiero dar un punto de vista sobre lo que está diciendo Epigmenio Ibarra. Te escuchamos, Xóchitl, buenos días. Ciro, buenos días, saludo con gusto a Epigmenio, todo mi respeto y reconocimiento para él. Primero precisarle que yo voté a favor de los programas sociales y subí a posicionar en la tribuna favorablemente. Si otros integrantes en la Cámara de Diputados erróneamente votaron, me parece lamentable, los senadores del PAN y de muchos partidos votamos a favor. Estoy absolutamente de acuerdo con la política social del presidente. Estoy convencida que es insuficiente. Eso es lo que yo he dicho. No es posible que los adultos mayores estén usando su pensión alimenticia, su pensión para comprar medicamentos y alimentos. Eso está pasando hoy. No es posible el desabasto de medicinas en todo el país. Yo acabo de regresar de mi tierra y no hay medicamentos. Hay un abandono al sector salud brutal y eso lo debe de reconocer Epigmenio. No es posible que los programas para jóvenes construyendo el futuro solo se les dé el apoyo y no se les dé una serie de habilidades, competencias, idioma que les permitan a esos jóvenes quedarse, insertarse en el mercado laboral con mayor éxito. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, lo he dicho. Yo gracias a una beca fui a la Facultad de Ingeniería. Entonces, no voy a entrar en esa polémica, no le acepto a Epigmenio que piense que soy una mujer que está inflada. Benditas redes sociales, donde todo ha sido absolutamente orgánico. Y quienes sí están pagando son sus candidatos de las corcholatas del presidente. Eso sí traen millones de espectaculares y traen millones de pesos en redes sociales. Yo puedo transparentar exactamente lo que he pautado en Facebook y de dónde ha salido ese dinero. Entonces, decirle a Epigmenio que no se sume a las descalificaciones hacia una mujer que tiene historia propia. Y sí, efectivamente, fue militante en mis juventudes de la Liga Obrera Marxista, apoyé a Rosario Robles en el PRT, después me desencanté muchísimo de esa izquierda que se acababa vendiendo con las autoridades, sobre todo en mi época de universitaria, y siempre he tenido una lucha a favor de los pueblos indígenas. Llegué con Fox porque aceptó enviar los acuerdos de San Andrés Larraíza al Congreso de la Unión. Y fue un gobierno aparentemente de derecha el que creó un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, que este gobierno desapareció por completo. Entonces, Ciro, cuando quiera debatimos de los temas sobre los pueblos indígenas, no sé si quiere, pero no le pero acepto más bien, no que diga que yo voté en contra de estos programas y que no posicioné a favor. Yo lo que digo, Xóchitl, buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días. Fíjate que yo no dije que tú votaste, dije que perteneces a un partido, eres senadora de un partido que votó en contra. Y en el Senado, el PAN votó a favor. En general, los pronunciamientos del PAN son contra los programas sociales. No, por un lado, no sé, y se habla de que son dádivas, y se habla tú misma, refiriéndote a las madres solteras, hablas de que son dádivas. No, yo no he dicho eso, son, y ojalá me lo puedas probar. Acaban de pasar un video justo. Ahorita lo veo, es un video. Una entrevista con Ezra Shabot que diste hace algunos años. Yo, por lo que escuché, no dice exactamente eso, pero bueno, a ver, que estás contra el enfoque asistencialista. Pero quería decirte una cosa. Si tú estás a favor de la política social, ¿qué haces ligada a todos estos personajes que están en contra de la gente? Porque eso es el PAN. ¿Qué hace Manuel Bartlett ligado con ustedes? No, ¿qué hace? Primero Nacho Valle, que es un bandido. Perdón. No, ¿qué haces? Yo te estoy preguntando a ti. ¿Qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú, que acabas de decir que tienes un pasado de izquierda
tú que eres defensora de la causa indígena, tú que estás a favor de los programas sociales, ¿qué haces con los neoliberales? ¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que dice que las mujeres, que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas? ¿Por qué, Xóchitl? Mira, yo no puedo responder por esos hombres, yo puedo responder por mí. ¿Qué haces tú con un hombre que dice que yo soy el producto de estos personajes? Yo soy yo misma. ¿Por qué pueden pensar que una mujer responde a hombres y no a sus capacidades? Yo entré al gabinete de Fox por Cazadores de Talento e hice un trabajo impecable. Electrificamos a 2 millones de personas con ese gobierno. Ese gobierno que tú tanto consignas como un gobierno de derecha retomó los acuerdos de San Andrés Larraíza. Ese gobierno creó 10 universidades interculturales bilingües. Y ese yo gobierno estoy en la parte, yo hago lo que yo puedo hacer positivo. Yo he hecho mi trabajo. Este gobierno desapareció muchos apoyos a las mujeres indígenas. Este gobierno ha dejado de apoyar a las casas de la salud de las mujeres indígenas. Este gobierno desapareció o quiere desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Eso es mentira. ¿Qué hago yo en esta bancada? Trato de hacer mi trabajo de una manera respetuosa. No milito en ningún partido, pero sí voy a señalar lo que este gobierno no hizo. Ni modo. Este gobierno tiene grandes fracasos en seguridad pública, en salud, en educación, en la violencia, en combatir la violencia hacia las mujeres. Ni modo, o sea, sé que no te gusta, pero cuando tú me preguntas, yo te digo, ¿qué haces tú con un gobierno que tiene a Manuel Bartlett, que le robó la elección al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué haces tú con un gobierno cuyos integrantes han hecho una refinería que iba a costar $8 mil millones y ahora vale 18 mil millones de dólares? Tú apoyaste a un presidente que hizo una barza. Y tú estuviste con otro presidente que metió ilegalmente las manos en un proceso electoral para robarse con Felipe Calderón la presidencia. Y yo no recuerdo posiciones tuyas en contra de la guerra desatada por Felipe Calderón. Y tú, que vienes de un origen de izquierda, que tienes un origen de izquierda y que estuviste en la Liga Obrera Marxista, a ti te pregunto, ¿cómo no analizas el origen de la violencia y cómo no analizas el peso inercial de la violencia desatada? ¿Por qué eres tan simple en el análisis? Bueno, ¿Por qué otra vez repites una y otra vez la misma retahíla? Sí, pero ahí está Bartlett, sí, pero tal. No, pues a sí, ver, ahí los tienen, jóvenes construyendo el futuro. O sea, la tasa de empleo de los jóvenes construyendo futuro es del 40%. Nosotros hemos tenido 70 jóvenes construyendo el futuro, de los cuales 42 están empleados en la industria. Nosotros aquí, ¿quién? En Argos, en la productora, una productora. Resulta que contratos de gobierno. Nosotros acabas de mentir flagrantemente. No, bueno, yo no tengo un solo contrato con el gobierno federal, uno solo, y te reto a que lo demuestres. Te reto, porque acabas de mentir. Bueno, tú acabas de mentir en muchos sentidos sobre mi persona. No, yo no acabo de mentir. Fíjate que te dije, tú dijiste soy de la Liga Obrero Marxista y lo reconozco. Y te pregunto, si eres una mujer con origen de izquierda, si eres una mujer tan apegada a las causas populares, ¿qué haces con esos señores? ¿Qué haces con ese atajo de corruptos? Xóchitl, yo no soy una mujer corrupta. ¿Qué haces con No te estoy acusando a ti, te estoy diciendo qué haces con ese atajo Lo mismo de que corruptos. Te pregunto, ¿qué haces tú con un personaje como Bartlett ahí en ese gobierno? ¿Qué haces tú con un personaje como Nacho Valle, que dice el presidente que solo se robó 9 mil millones de pesos y no 15 mil? ¿Qué haces tú con un gobierno que no le atiende a los niños contra el cáncer? ¿Qué haces con un gobierno que abandonó a las mujeres? ¿Qué haces tú con un gobierno con toda la misma retahíla, las mismas mentiras, la misma retahíla?
¿Sabes qué pasa, Xóchitl? Se creen sus propias mentiras. Ustedes también porque se creen ustedes sus no hacen diferencia entre lo que inventan y lo que creen. Ya es lo mismo. Bueno, a ver, tiempo, porque tenemos que ir a pausa, hacemos una pausa y al regresar concluimos este intercambio interesante, creo que muy interesante, entre Xóchitl Gálvez y Epigmenio Ibarra. Perdona a los dos, pero tenemos que hacer corte. 8:35, regresamos y concluimos. ¿Te quedas un momento, Xóchitl? Aquí me quedo, sí. Gracias, 8:35, volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:39, bueno, concluimos. Xóchitl, gracias por tu llamada, gracias por estar atenta al programa. Un comentario final sobre este intercambio, no quiero llamarlo polémico, debate, este intercambio con Epigmenio Ibarra. Xóchitl. Bueno, primero preciso, la nota es del préstamo que recibió de Bancomext. Muchos empresarios nunca hemos recibido un préstamo de ese tipo. ¿Qué nota? Yo leí una nota en el proceso de cuando Epigmenio reconoce haber recibido un préstamo, pero más allá de eso, no quiero entrar en esa polémica. Si no precisé, Epigmenio, una disculpa. No sé, qué bueno que puedes contratar a 70 jóvenes construyendo el futuro, qué bueno. Yo lo único que sostengo es que podemos hacer más, que México merece más, que están bien los programas sociales, pero eso es insuficiente para lograr que este país abandone la pobreza, y lo hemos visto en las cifras. Decirte que yo respondo por mí, que yo puedo decirte lo que he hecho en la vida, no tengo un acto de corrupción en mi vida. Tú me hablas de personajes que de alguna manera he conocido. Deberás saber que en esa fiesta de Jefe Diego pues estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo la ministra Estuve yo. Esquivel. Yo estuve ahí, además, O sea, con mucho cariño a Diego. Por otras cosas. Sí, sí. Y esos mismos personajes hoy visitan Palacio Nacional. Yo creo que ese no es el problema, Epigmenio. El problema es que ustedes crean que yo no tengo validez como mujer, que mi capacidad, mi trabajo desde los 14 años al lado de las comunidades indígenas de este país no es lo que me avala, que crean que yo respondo a personajes a los que realmente no respondo. He denunciado la corrupción como ninguna senadora de la República. 32 denuncias, inclusive denuncié al gobernador del Estado de México, a personajes ligados al PAN, porque yo creo que la corrupción es lo que ha matado a este país. Pero este gobierno no terminó con la corrupción. Cuando sea yo presidenta de México, Epigmenio, cuestióname todo esto que me estás diciendo. Epigmenio. Primero, vuelves a mentir. Cuando nos fue concedido, no a mí, a Argos, una empresa con 30 años, una empresa 100% exportadora, una de las productoras independientes de contenido en español más importante del mundo, el préstamo de Bancomext fue concedido al mismo tiempo a 4.900 empresas exportadoras. Por ese préstamo luchamos 20 años, porque hace 15 años no producimos un segundo para México. Y estamos en las plataformas, en canales de televisión en todo el mundo. Hablo por lo que he hecho. No conseguimos dádivas, no tenemos contratos como afirmas, repites las mismas, repites injurias, pero y añadiste a tu insidia, otra insidia. Es un préstamo, tú lo has dicho, en pleno derecho, como cualquier otro empresario. Acudimos a la banca de fomento porque somos una empresa dedicada a la exportación. Pero esa es otra historia. La historia no es que tú vayas a fiestas. La historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox, que fuiste delegada por el PAN y eres senadora por el PAN. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo cuando te codeas, cuando representas, cuando eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado a este país?
Esa es la pregunta. Pues mira, yo respondo por mí. Qué bueno que no dices que yo soy una corrupta. Qué bueno que no dices que yo no soy una persona que está preocupada por las causas de los pueblos indígenas, porque el propio presidente me invitó a ser parte de esta transformación que él quiere encabezar, que no se ha dado, por cierto. Y no aceptaste, y te quedaste ahí donde te quedaste. ¿Y por qué no Esa acepté? es la cosa. Pues por eso, pero algo Porque vio en no mi te persona. queda, porque no aceptaste. Así es que, pero algo Porque vio en mi eres una persona. mujer de derecha y en la derecha estás. No soy de Está derecha. bien. Y nadie discute tu condición de mujer. Nadie. Está bien. Perdóname. Pues entonces dejen de decir que yo dependo de personajes, porque eso es machismo. Tú Eso trabajas es machismo. con esos personajes. Tú Yo trabajas trabajo, con esos yo trabajo personajes. para la gente, Tú yo contribuyas trabajo a que para los esos que menos tienen. personajes se mantengan en posiciones de Está bien. poder. Ha sido Mi respeto cómplice. para ti, no comparto, pero lo discutimos cuando sea presidente primero. Híjole, no lo vamos a discutir nunca. Claro que sí. Bueno, ¿algo más, Xóchitl? Nada, Ciro. Nada más, algo Aquí, más, qué bueno que están Epigmenio. tan preocupados los de estos personajes en descalificarme, porque pues miles y miles no están contentos con lo que está pasando, más de los que te imaginas. Fíjate por eso que yo... mi crecimiento y por eso he rebasado a los personajes del presidente en las redes, que él decía benditas redes sociales cuando le beneficiaban. No hay millones aquí, Epigmenio. Fíjate. Revisa, aquí no hay millones para inflar a nadie. Allá en la 4T, sí hay millones en espectaculares, hay millones en bardas, hay millones en redes sociales. Allá está la oligarquía, esos que les dieron contratos en Dos Bocas, esos que les dieron contratos en el Tren Maya, son los que están financiando seguramente estas campañas. Así es que allá sí está la lana, Epigmenio. Aquí está la razón y aquí está la lucha por los mexicanos, les guste o no les guste. Ay, Xóchitl, por favor. Entre gitanos no nos leemos las cartas. Yo te quiero decir, en ningún momento he dicho otra cosa más que la misma pregunta esencial que te estoy haciendo a ti. No digo que te hayan hecho, no digo que tú no defiendas ciertas posiciones. Te pregunto, ¿por qué la incongruencia? ¿Por qué si piensas eso, por qué si quieres eso, estás con el PAN? ¿Por qué si piensas eso, estás con el PRI? ¿Por qué si piensas eso, estás con Claudio X González? Eso me parece una impostura. ¿Por qué estás con Claudio X González? ¿Por qué? ¿Me permites contestarte? Sí, adelante. Me hubiera encantado que este gobierno hiciera bien las cosas. Me hubiera encantado que acabara con la violencia. Me hubiera encantado que hubiera medicinas que realmente hubiera reducido la pobreza. Estoy ahí porque desde ahí voy a cambiar lo que este gobierno no hizo. ¿Con los mismos? ¿Con los mismos? ¿Con los mismos? ¿Con la gente de Peña Nieto? ¿Con la gente de Felipe Calderón? ¿Con la gente de Vicente Fox? ¿Con todos esos que han sido tus empleadores? ¿Con esos a los que representas? ¿Con esos a los que representas? Peña Nieto ha sido mi empleador y lamento que este gobierno no le haya puesto una mano a Peña Nieto. Lo lamento, porque ustedes... Porque frenaron la consulta. Porque ustedes frenaron la consulta, porque descalificaron la consulta. ¿Por qué no saliste a firmar para que se enjuiciara a los expresidentes? ¿Por qué? Porque la ley se aplica, no se consulta. La ley se aplica. Hay una ley, hay la ley de consultas. Existe la ley de consultas. Si había elementos para castigar la corrupción, apliquen la ley. No anden consultando si aplican la ley. Con todo respeto. Un asunto sustancial como este ha de tener el respaldo del grueso de la población. Y la ley se consulta porque la consulta es ley. El derecho a la consulta es ley. Si alguien corrompe, bueno, tan no aplican la ley que ahí tienen a Nacho Valle. Ahí estás repitiendo, ahí vienes. El presidente dijo, no va a haber impunidad en Segalmex. Nacho Valle viene de ese partido que tanto odias. Ahí nació, el propio presidente viene del PRI, Epigmenio. Yo no odio. Por Dios, yo con no todo odio. respeto. ¿Sabes qué odio yo? Lo único que odio es a los hombres que imponen la guerra a sus pueblos, porque conozco la guerra. Es lo único que odio. A los megalómanos que imponen la guerra a sus pueblos. Yo no odio, Xóchitl, y te agradezco que podamos debatir,
Y cuando Me quieras encanta. hablamos. Desgraciadamente no será cuando seas presidenta, porque no vas a ser presidenta. Pero Vas cualquier hoy otro a día ser hablamos. presidente Epigmenio. Gracias. Bueno, ¿algo más? No, un abrazo, Nada Ciro. más. Gracias, Xóchitl. Gracias. Bueno, ya no te podemos decir algo más porque ya se fue Xóchitl Gálvez, pero muchos comentarios, muchos comentarios. Gracias a todas las personas que nos escribieron durante estos casi 20 minutos. Vamos con la información de Yanira y concluimos este miércoles con Epigmenio Ibarra.